Shalom, mis hermanos, Dios me los bendiga. Nuestro Señor Yeshua, el único verdadero Dios, creador de todas las cosas. Bendiciones para todos, para todas las religiones. Esta noche quiero explicar algo y corregir una falsa doctrina. Es una falsa doctrina, es levadura farisea, es blasfemia, falso testimonio, es mentira, burrada, disparate, doctrina errada, doctrina mundana, doctrina de espíritu de error, y es una ofensa contra el Señor Yeshua. Esa doctrina errada, y que es una ofensa, predicar esa doctrina es una ofensa contra el Señor Yeshua, contra el que es antes de todas las cosas, el que es antes de Abraham, antes de Moisés, y por el cual son todas las cosas, porque por él y para él son todas las cosas, para nuestro Señor Yeshua, el creador de todas las cosas. Esa doctrina errada, que es mentira y blasfemia contra el Señor Yeshua, es una ofensa contra él, porque él es la verdad. Esa doctrina es creada por los hombres y de pronto también por los escritores, traductores. Y yo creo que el ángel que se le apareció a José no dijo esa palabra. No creo que el ángel le haya dicho a José esa palabra acerca del Señor Yeshua. Posiblemente dijo otra palabra, pero no creo que haya dicho esa palabra el ángel que se le apareció en sueño a José. Bueno, esa doctrina que casi todas las iglesias, todas las religiones la predican, esa doctrina que es una ofensa contra el Señor Yeshua, que es falso testimonio, mentira, falsedad, espíritu de error. El Señor Yeshua, el mismo Señor Yeshua, la echa por tierra y dice, él cuando decía esas palabras, está diciendo que eso es una blasfemia, predicar una ofensa, predicar eso contra él. Él dice así a los fariseos y escribas: antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea que ya el Señor existía antes de Abraham. Hay una parte aquí que dice, en Zacarías 13, ahorita vamos a decir cuál es esa falsa doctrina que la están predicando muchos inocentemente. En Zacarías 13:3, voy a leer esta parte de aquí. Dice así: y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Eterno. Y su padre y su madre que lo engendraron les traspasarán cuando profetizare. Dice así: su padre y su madre que lo engendraron. El único hombre terrenal que no fue engendrado por otro fue Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados polvo de la tierra
mas no fueron engendrados por otros dos. En cambio, nosotros somos engendrados por relaciones sexuales. ¿Qué es un ser engendrado? Es un ser engendrado procreado. La palabra engendrado y procreado casi es la misma. Lo que pasa es que el creado viene a la existencia de una forma diferente a los que son engendrados. Nosotros, Adán y Eva, fueron creados por las manos con barro. Dios cogió barro, el Señor Yeshua, y lo creó. Mas nosotros somos engendrados. Pero ninguno de los dos, ni el creado ni el engendrado, no existían antes. El creado y el engendrado son nuevas criaturas que no existían. Eso es lo que quiere decir un ser creado y engendrado. El creado es diferente, como vino a la existencia, al que es engendrado. Nosotros, a mí me engendró mi padre y mi madre. Yo no existía antes. ¿Ya? Tengan en cuenta, creado y engendrado son seres que no existían antes. Entonces, nuestro Señor Yeshua dice claramente que él existía antes de Abraham. Solamente él, al decir eso, tira por tierra esta doctrina que tiene confundido a todos, y que posiblemente el ángel que se le apareció a José no dijo esa palabra. Esa doctrina que dicen que el Señor Yeshua es engendrado por el Espíritu Santo en María, eso es una falsedad, una mentira, una blasfemia, una burrada, un disparate, una doctrina errada, doctrina de espíritu de error. Doctrina mundana, y es una ofensa contra el Señor Yeshua, que él existe antes de Abraham. Él no es una persona engendrada en María, él no es un ser engendrado en María, ya él existía antes de todas las cosas. Muchos versículos en el Nuevo Testamento dicen que el Señor existe antes de Abraham. El mismo Señor dice: yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Ya él existía. Juan el Bautista dice, el que viene arriba está sobre todo, pero el que procede de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Pablo dice, el Señor Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todos esos versículos declaran que es una mentira, es una blasfemia, espíritu de error, falso testimonio. Decir de que el Señor Yeshua es engendrado por un espíritu es una falsedad. El Espíritu Santo no engendró a ningún niño, a ninguna criatura en el útero de María. El Espíritu Santo se hace carne, se hace hueso, pero no engendra a otro ser. No engendra a Yeshua, sino que Yeshua es el Espíritu Santo hecho carne. ¿Por qué el Espíritu Santo no puede engendrar un ser en María? María era esposa de José. José, esposo de María. Si son esposos, todo lo que es de la esposa, todo el cuerpo de una esposa pertenece a su marido. Por eso que se llama adulterio cuando la mujer o el hombre están con otras personas, eso se llama adulterio. Y cuando una mujer comete adulterio y tiene hijos de otro hombre, eso se llama adulterio, adulterado. Tiene hijos de otro hombre que no le pertenece, que no pertenece a su cuerpo. Tanto el hombre y la mujer forman un solo cuerpo. Y todo lo que tiene la mujer, todo por dentro, todo su cuerpo le pertenece al esposo. O sea, todo lo que tenía María, los óvulos de María pertenecen a José. Y nadie puede tomar esos óvulos para crear una criatura sino José. El Espíritu Santo no puede tomar un óvulo de María para hacer una nueva criatura, crear o engendrar a un nuevo ser porque comete adulterio,
con la esposa ajena que es de José. El Espíritu Santo no puede tomar nada de ella. Para que no haya adulterio entre el Espíritu Santo y María, el Espíritu Santo se tiene que hacer carne y no toma nada de ella. El Espíritu Santo utiliza el útero de María para hacerse carne, que es muy diferente. No le toca ningún óvulo de ella, porque esos óvulos pertenecen a José, porque José es su esposo. Así que el Espíritu Santo no engendró a ninguna criatura en el útero de María, sino que el Espíritu Santo se hace carne. Entonces, es una blasfemia, una mentira, falso testimonio, burrada, disparate, doctrina falsa, predicar, enseñar que el Espíritu Santo engendró a una criatura en María. No. Predicar que el Señor Yeshua es engendrado por el Espíritu Santo es una ofensa contra Él. Una ofensa, una blasfemia contra Él, una mentira contra Él, falso testimonio. Le estamos sembrando mentiras al mundo diciendo que el Señor Yeshua es engendrado por el Espíritu Santo cuando Él ya existía antes de Abraham en espíritu. Él lo que hace es entrar en espíritu en el útero de María y se hace carne. El Señor Yeshua, Él mismo tira por tierra y dice que es una mentira, una blasfemia, porque Él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo vengo de arriba. Juan, el discípulo Juan, que tenía la levadura farisea, él salió predicando un hijo de José, resucitado y sentado a la diestra, porque eso es lo que esperaba el pueblo de Israel, por la culpa de los fariseos, que fueron cegados por Dios en el capítulo 6 de Isaías, que no entendieran de que Dios mismo iba a venir en carne. Entonces, todos los discípulos, Juan, él salió a predicar un hijo de José, pero no sabía que el Espíritu Santo se había hecho carne. Y él predicó un hijo de José, y los discípulos predicaron un hijo de José, porque ellos creían que el Señor Yeshua era hijo de José. Y muchos murieron creyendo que era hijo de José. Judas fue el primero que murió creyendo que el Señor Yeshua era de José y había vendido un hijo de José. A Juan, ya anciano, y habían muerto todos los discípulos con esa levadura parecida, a Juan lo limpia con el Apocalipsis, lo limpian de esa levadura farisea, creyendo que el Señor Yeshua era hijo de José. Y miren, que él dice, él también tira por tierra y dice que es una mentira de que el Señor Yeshua es engendrado por el Espíritu Santo, escribiendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo que es Dios se hizo carne. No habla de engendrado, no habla que lo engendró un espíritu, no habla que el Espíritu Santo engendró a un niño en el útero de María. No dice que el Señor Yeshua fue engendrado por el Espíritu Santo. Dice que alguien que ya existía en el principio se hizo carne, tomó la forma de siervo, se transformó en carne, como lo dice Pablo también, después de haber sido limpiado de la levadura farisea, de un niño engendrado por el Espíritu Santo. Ya lo último sale revelando esa verdad que no sabían antiguamente, ni hoy día, que ya se está predicando. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios, el Espíritu eterno, creador, siendo Espíritu, se presentó aquí en carne, se manifestó en carne. La palabra correcta es Dios, el Espíritu eterno, se presentó aquí en carne. El Espíritu Santo, Dios siendo Espíritu Santo, se hizo carne. Pasa de espíritu a carne. No hay hijo engendrado en el útero de María. Es una blasfemia, una mentira, un error que se está predicando, que el Espíritu Santo engendró a Yeshua, o que Yeshua es engendrado por el Espíritu Santo. Es una falsedad. El Señor Yeshua es el Espíritu Santo hecho carne. El mismo Señor dice, yo soy antes de Abraham. Está diciendo que Él no es engendrado en el útero de María. Él no es un ser procreado. Él no es creado. Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu creador.
Él es la verdad. Y cuando Él dice la verdad, que Él no es esencia de otro. Adán y Eva engendraron todos los seres humanos. De ellos salieron todos. Engendra a Caín y a todos. Todo ser engendrado por Adán es de la misma sustancia de Adán, polvo de la tierra. ¿Ya? Esta carne es de la misma sustancia de Adán porque de allá venimos. Todos los terrenales vienen de la sustancia terrenal de Adán, polvo de Adán, de la misma sustancia, porque carne engendra carne terrenal. Pero el Señor no lo engendró nadie, ningún espíritu. Y Él no es esencia de otro ser, Él no es naturaleza de otro ser porque Él es la verdad. Él es la única esencia, naturaleza omnipotente, creadora. Él no viene de sustancia de otro ser porque no es engendrado en María. Él es el espíritu, la sustancia divina que se hizo carne. Así que mi hermano, no sigamos predicando más que el Señor Yeshua fue engendrado por un espíritu, porque eso es totalmente falso, errado. El Señor Yeshua mismo dice, yo existo, soy antes de Abraham. Un ser creado o engendrado es un nuevo ser que no existía antes. Así que el Señor Yeshua no es engendrado en María. No creo eso de que el ángel se le apareció a José y le dijo a José que lo que en ella hay es engendrado por el Espíritu Santo. Yo no creo que haya dicho así el ángel. ¿Por qué? Porque engendrado es un ser que no existía antes. El ángel le está diciendo, oye, José, en ti, en María, se va a crear, se va a procrear, se va a engendrar a un nuevo ser en María. Eso es falso. El Señor Yeshua no es un nuevo ser, no es un ser procreado, ni engendrado, ni creado. Él es el Espíritu eterno creador y se hizo carne. Ese ángel tuvo que haber dicho otra palabra. Posiblemente lo que en María se concibió, el Espíritu Santo es. O el Espíritu Santo, pero no creo que haya hablado de engendrado. Esas son como las traducciones, las malas traducciones de los antiguos católicos que creían que el Señor Yeshua era un hijo engendrado por otro ser. Tal vez fueron los traductores antiguos y más la sociedad de los nuevos traductores trinitarios han seguido traduciendo, adulterando más, mintiéndole a la gente con un hijo engendrado en María cuando eso es falso. El Señor no es un hijo engendrado en María. Él es el Espíritu Creador que existía antes de todas las cosas. Él no es un ser engendrado en María. Él es el Espíritu eterno. Él dice, yo soy antes de Abraham. Pablo dice, Dios fue manifestado en carne, no un hijo engendrado. Amén. Las profecías dicen que Dios iba a venir. Dice Dios, el Creador, yo que hablo aquí estaré presente. No habla de un hijo engendrado, que dicen, voy a engendrar un hijo en María y él va a ser el rey y el salvador. No habla de eso en las profecías. Hablan de que Dios mismo iba a venir. Así que mis hermanos, es una blasfemia, es una mentira, una ofensa contra el Señor Yeshua predicar de que Él fue engendrado por otro espíritu. Él no es engendrado por ningún espíritu en María. Él es Dios hecho carne. Esas son las traducciones que dicen eso. Y son doctrinas erradas que no han entendido el misterio de la piedad, de que Dios estuvo aquí en la tierra convertido en carne, hecho carne. No, oye, pero no entendemos que al decir de que Dios se manifestó en carne, está tirando por tierra que de un hijo engendrado en María. Al decir que Dios se manifestó en carne, está diciendo que nadie lo engendró en María, ningún espíritu lo engendró en María. Juan dice, en el principio era el verbo estaba en Dios y el verbo que es Dios se hizo carne. No habla de engendrado, ni siquiera mete a María. El Espíritu Santo no puede engendrar un ser en María, de tomar un óvulo para engendrarlo. No lo puede hacer porque comete adulterio, porque esos óvulos le pertenecen a José, que es el esposo. Predicar de que el Espíritu Santo engendró un niño, un hijo en María, eso es blasfemia, eso es mentira.
El Espíritu Santo se hace carne porque Él es la raíz de David. El Señor Yeshua es el Espíritu Santo convertido en carne. No hay ningún hijo engendrado en María, no hubo ningún hijo engendrado en María por el Espíritu, sino que Yeshua es el verdadero Dios, es la vida eterna, el Creador. Entonces, mis hermanos, vamos a ir corrigiendo todas estas doctrinas que nos han confundido, porque por las traducciones, pero verdaderamente que el Señor Yeshua no es un hijo engendrado en María por ningún espíritu. El Espíritu es el que se hace carne. Vuelvo y lo digo otra vez y lo sostengo a quien sea. Es una blasfemia, es levadura farisea, es falso testimonio, mentira, burrada, disparate, doctrina errada, doctrina mundana, doctrina de espíritu de error. Decir que el Señor Yeshua lo engendró en espíritu es una blasfemia, es una mentira. El Señor Yeshua ya existía antes de todas las cosas. ¿Cómo es que lo van a engendrar en el útero de María? Si un engendrado no existe, es una nueva criatura, un nuevo ser que no existía antes. Yo soy engendrado y no existía antes. Mi padre, si no se une con mi mamá, yo no existo. Yo no vengo a la existencia. Nosotros fuimos engendrados, procreados por otros dos seres que existían antes que nosotros, pero el Señor Yeshua no. Él no es engendrado ni creado en María. Él existe antes de todas las cosas. Y él lo está diciendo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Así que dejemos de estar predicando de que el Señor Yeshua lo engendró un espíritu. Amén. Dios me los bendiga y me los guarde, mis hermanos. Sigamos escudriñando, sacando la verdad que está escondida y que muchos han tratado de ocultar con estas traducciones que las han adulterado para quitarle la preeminencia al Señor Yeshua, decir de que Él no es el verdadero Dios, que Él no es el creador, sino un creado, un engendrado. Y eso es falso. Nuestro Señor Yeshua es el único Dios, es el único en esencia, en naturaleza divina, omnipotente, es el único. No hay más nadie que tenga la naturaleza que Él es, ni Dios es arriba ni abajo. Él es el único naturaleza divina, omnipotente, es la divina presencia, y Él no es naturaleza de otro. Él es el único. Amén. El agua de vida, el espíritu inmarcesible, como lo dice el himno nacional de Colombia. Oh espíritu inmarcesible, te hiciste carne, sufriste surco de dolores, el bien germina allá. Con tu luz venciste las tinieblas, con tu sangre nos diste libertad sublime y nos dejaste tu palabra. ¿Quién? El espíritu creador inmarcesible, como lo dice Isaías 40. Se manifestará el espíritu, la gloria inmarcesible y todo le verá. No habla de un hijo engendrado ahí en Isaías 40, ni Isaías 52, ni Isaías 35, ni nada de eso. Todo Isaías dice Dios, yo mismo iré. No va a haber hijo engendrado en María. Porque el Señor Yeshua no es una nueva criatura que vino a comenzar a existir después de María. No, Señor. Ya Él existe ante todas las cosas, el verdadero Dios. Y el verdadero Dios no es engendrado por otro espíritu. Dios me los bendiga y me los guarde.